Bienvenidos todos. Quiero presentarles al pastor Randy de la iglesia Tiempos de Visitación y al apóstol Mario Guerra del Ministerio Apostólico Maná Zoe. Y bueno, yo quiero comentar algo breve antes de que ustedes tomen la palabra. El apóstol Mario Guerra fundó el Ministerio Ciudad de Refugio hace 22 años. Entonces, pues como se darán cuenta, pues ya es un caminar largo, ¿verdad?, en el ministerio. Y ahora este año pues se fundó el ministerio, cambia de nombre a Maná Zoe. Más adelante vamos a hablar, bueno, queremos que el apóstol nos hable un poquito acerca del ministerio, pero ahorita que estamos en la presentación de este libro, quiero decirles que es un privilegio de verdad, porque este proyecto que definitivamente nació en el corazón de nuestro amado Señor Jesús y que lo puso, lo engendró, ¿no?, en el apóstol Mario Guerra, el día de hoy está dando a luz ese proyecto, porque ustedes saben que cuando se escribe algo, pues va siempre esa parte del autor, ¿no?, una parte del corazón, una parte de la vida, de la experiencia. Y este libro es peculiar porque digamos que son los escritos o la revelación que el Padre le ha dado al apóstol Mario Guerra, y es como si nos metiéramos a su iPad, ¿no?, o a su tableta donde él hace sus estudios, y el hecho de que él esté compartiendo con todos nosotros la revelación primero de parte del Señor y la enseñanza que el Señor le ha dado, el hecho de que lo esté compartiendo con todos nosotros, pues definitivamente es de gran bendición. Ustedes saben que la palabra dice que el Señor derrama de su revelación gota a gota, ¿no? Sí, lo han oído. Y el día de hoy tenemos esa fuente de agua viva que es la palabra del Señor, y yo de verdad que estoy muy gozosa por eso y me siento privilegiada por tener en mis manos este libro, este proyecto que, les repito, es como si el apóstol nos permitiera entrar a esa intimidad, ¿no? Algunos de los que hemos predicado, es como cuando nosotros hacemos un estudio, pues es como esa parte de tu intimidad, ¿no?, lo que tú estás aprendiendo, lo que el Señor te está dando, y definitivamente, pues gracias, apóstol, por darnos de ese pedacito de tu intimidad, de esa revelación que el Señor te ha dado, y que definitivamente yo sé que va a ser de gran bendición para todos los que estamos aquí. Y bueno, ya no quiero extenderme tanto, quiero darle también la palabra primero al pastor Randy, para entonces sí dar comienzo a la presentación ya de parte del autor que está aquí con nosotros. Entonces, pastor Randy. Claro, realmente veo el nombre de este libro, de esta serie de temas que el Señor inspiró al apóstol para plasmarlo en un libro y ser de bendición para sus hijos, ¿verdad? Bendición para el pueblo de Dios. Yo creo que no hay nada más hermoso que eso, que el pueblo de Dios pueda tener alimento para alimentar su alma, para alimentar su familia, y creo que desde que vemos el nombre del libro, que es Restaurando la imagen paternal de Dios, es algo que yo sé que todos necesitamos. Muchos aquí somos padres y creo que en verdad necesitamos que la imagen paterna de Dios sea restaurada aún en nuestras vidas, para que nosotros podamos tener un gran modelo, que es el modelo del Señor Jesús, para que nuestras vidas como padres o nuestras vidas familiares puedan ser edificadas. Yo llevo muchos años ya con el apóstol Mario, y a mí siempre me ha agradado cuando escucho al apóstol hablar acerca de temas paternales. Creo que es un hombre de Dios que nos ha enseñado mucho acerca de la paternidad de Dios, y lo podemos ver a la paternidad de Dios reflejada en la vida del apóstol, ¿verdad? Porque así como Él es el que nos cubre en el ministerio, pues podemos ver que realmente Él es un padre para nosotros. Y yo me gozo porque yo veo al apóstol realmente su paternidad en mi vida, y a través de este libro yo creo que la paternidad del apóstol puede llegar a la vida de cada uno de ustedes. Cierto, en verdad, lo que nos comentaban es un pedacito de la intimidad del apóstol para que nosotros lo podamos disfrutar. Creo que es un libro que no solamente se va a leer, sino que es un libro que se debe de estudiar,
que se debe de ver como algo que nos va a alimentar. Así es que yo sí te invito a que cuando tú abras el libro y veas cada uno de los temas, los estudies y los vivas, porque creo que es la palabra de Dios que inspiró a su siervo, el apóstol Mario, para que nos la transmitiera. Creo que esa es una gran bendición que tenemos. Tenemos ese gran privilegio que ahora el apóstol que viene a presentar su libro, pues esté al alcance de nosotros, ¿verdad? Creo que todos y cada uno queremos ser edificados y este libro va a edificar nuestras vidas y las vidas de cada uno de ustedes como familia. De verdad que por eso le agradecemos al apóstol que esté en este lugar con nosotros, participando con nosotros en la presentación de este libro, que sabemos que va a ser de mucha bendición para cada uno de los que estamos aquí. Que Dios les bendiga. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerles por haber tomado su tiempo y poder estar aquí conmigo en este momento tan especial, ¿verdad?, de poder presentar este libro. Quiero agradecerle al apóstol Edgar, a su esposa Erika, a cada uno de los integrantes del equipo ministerial de él aquí en la congregación que han estado colaborando para que esto sea una realidad. Agradecerle también al pastor Randy y a Brenda, su esposa. Agradecerle al hermano Manuel, a Flor, quien no está presente, que han invertido también para que esto sea un éxito. Y agradecerle a cada uno de ustedes y sobre todo a nuestro Padre Celestial por este tiempo hermoso que nos permite convivir. Déjenme darle una pequeña reseña de mi vida. Como ustedes saben, yo nací en Guatemala en el año de 1960 y a la edad de 19 años yo tuve mi encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y nací para ser una nueva criatura, una nueva creación, y fue una experiencia muy gloriosa mi convertimiento al Señor. Yo nací en Iglesia de Cristo en Ministerio Selim bajo la cobertura del doctor Ríos Paredes, un apóstol que fue el que Dios levantó en Guatemala para abrir brecha al ministerio apostólico, que hace más o menos 39, 40 años no se oía de un verdadero apóstol. Tenía yo apenas 10 meses de convertido cuando me enviaron a una iglesia Elim en Guatemala para que yo empezara a pastorear. Eso no es muy usual, ¿verdad?, que apenas una persona de 30 meses de convertido sea enviado a administrar una congregación como pastor, sobre todo en una misión tan grande como lo es Ministerio Selim, que en aquella época tenía más de 1,200 iglesias en casi todo el mundo. Y llegó a tener el apóstol más de 3,800 congregaciones, y estar yo ahí en una de las iglesias de Elim fue un privilegio. Pude pastorear 5 iglesias del Ministerio Elim en diferentes ciudades de Guatemala y departamentos también de Guatemala. Fui pastor 17 años en Ministerio Selim y creo que Dios ha sido bueno conmigo. Yo amé mucho el pastorado y considero que la gente que fue pastoreada por su servidor fueron muy bendecidos. Yo amé mucho ese ministerio. Era muy amoroso, muy paciente con las ovejas. Terminando mis 17 años de pastorado, recuerdo, Dios me llamó al ministerio apostólico. En realidad yo me opuse al ministerio apostólico. Yo tenía un alto concepto, un estándar sobre el ministerio apostólico mínimo a nivel del apóstol Pablo.
no pensaba yo en un apostolado como el de Timoteo, como el de Tito, como el de Bernabé, sino siempre mi estándar para poder ver a un apóstol era un nivel modelo como el apóstol Pablo. Entonces me costó mucho aceptar el ministerio apostólico cuando ya habían evidencias, señales, sueños, profetas, pero lo acepté, aunque la transición fue bastante difícil, bastante dolorosa, porque tuve que dejar el pastorado para dedicarme al ministerio apostólico. Ya han pasado 21 años de eso. Voy exactamente en este año a cumplir 22 años de ministerio apostólico. Hice 17 años de pastor, ya van 22 años de ministerio apostólico. Llevo más años en el ministerio apostólico que años que hice en el pastor. Y pues Dios me permitió fundar la Iglesia de Cristo Ministerios Ciudad de Refugio, cuando empecé el ministerio apostólico, el 27 de febrero de 1997. Y este ministerio, como decía la pastora Erika, duró 22 años, duró hasta febrero del 2019. Y Dios me permitió abrir como apóstol más de 50 iglesias, abrirlas. Cuando yo digo abrirlas, empezar de nada, ¿verdad? Empezar con una familia nada más, con el nombre Ministerio Ciudad de Refugio. Y nos extendimos casi por todo Guatemala, Centroamérica, México y Estados Unidos. Tuve una bendición de también cubrir una iglesia gitana en España. Y luego también Dios me permitió abrir Comín, que su significado es Corporación Ministerial Internacional. Pudimos abrir esa red de pastores amigos en Guatemala, en México y también en Estados Unidos, reuniéndonos todos los jueves interrumpidamente, aunque yo no estuviera en Guatemala o en México o en Estados Unidos, siempre Comín participó y aceptábamos que pudiera llegar cualquier pastor de cualquier denominación o incluso cualquier clase de ministro, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Y también Comín desaparece en el mismo momento que desaparece Ministerios Ciudad de Refugio, y Dios me habló de abrir el Ministerio Apostólico Manasoe en lugar de Iglesia de Cristo Ministerios Ciudad de Refugio. Y el Ministerio Manasoe también se abre el 27 de febrero de este año, 2019. Yo tuve una experiencia muy hermosa estando en Panamá, predicando la palabra del Señor el mero 27 de febrero. Yo ya ni recordaba el aniversario del ministerio, y estando predicando sobre el cambio de nombre en la vida de Jacob, Dios me hizo recordar que estábamos cumpliendo 22 años ese día con el Ministerio Ciudad de Refugio, y me hizo ver Dios la necesidad de cambiar el nombre. Ya desde hacía algunos años atrás Dios había puesto en mi corazón cambiarle el nombre al ministerio, y hace más o menos unos 2 años mi hijo Daniel, el pastor a quien ustedes conocen, me empezó también a decir: papá, ¿no consideras que debemos de cambiarle el nombre al ministerio? Y me empezó a dar sus razones, ¿por qué? Pero cada vez que alguien me hablaba a mí de cambiarle el nombre al ministerio, me dolía mucho, porque dimos a luz ese ministerio en un momento muy difícil, y solamente Dios
sabía el porqué del nombre y cuál era el sentir de mi corazón por el cual habíamos puesto Ministerio Ciudad de Refugio. Cuando estábamos en Panamá y yo estaba predicando ese tema, y llegué al punto cuando el ángel le dice a Jacob: ¿cómo te llamas? Y él dice Jacob, y le dice: ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y en ese momento pues vino un quebranto a mi corazón, porque sentí que Dios me estaba diciendo: ya no te llamarás más Ciudad de Refugio. Y recuerdo que me tiré, me postré delante de la gente y le empecé a dar gracias a Dios por los 22 años del ministerio. Le di gracias por todo el tiempo que había sido hermoso, los tiempos gloriosos con el ministerio, las experiencias maravillosas, los sufrimientos, las lágrimas que también pasé, pero le puedo dar gracias a Él por esos 22 años, por su respaldo, y estando ahí me hizo recordar el nombre Maná Zoe, porque era algo con el que yo me identificaba, porque maná es la representación del maná, del pan que descendió del cielo en el desierto cuando Israel estaba atravesando el desierto camino hacia Canaán. Y me hizo recordar también la Zoe, el nombre Zoe, porque la vida enseña que tenemos 3 vidas: la vida del cuerpo, la vida del alma y la vida del espíritu. Y la bios, que es con la que más nos relacionamos, con la que más compartimos en esta tierra, que es temporal y es pasajera, y que la Biblia dice que nadie va a vivir más de 120 años, pero la Zoe es la vida eterna, la Zoe es la vida espiritual. Entonces Dios empezó a hablarme, a decirme que el ministerio que Él me había dado a mí era un ministerio de palabra, y que era un maná que descendía del cielo, el que Dios me daba, y que era un maná, una palabra para la vida espiritual, que iba a servir para la vida eterna, y que en realidad la gente que me llegó a conocer en todas las naciones donde he ido a predicar, me recuerdan por la palabra que doy, por la palabra que Dios me da, por la revelación que recibo de parte de Dios. Así es que Dios puso en mi corazón que se llamara Ministerio Maná Zoe, ya no Ministerios Ciudad de Refugio, porque no era una misión la que iba a cubrir a otras iglesias, a otros ministerios. Me dijo: se llamará ministerio, no ministerios, ministerio Maná Zoe, porque serás tú directamente el que vas a ministrar y vas a cubrir pastores y congregaciones. Así es que yo le agradezco a Dios por este tiempo y por esta pequeña reseña que Dios me permite compartir con ustedes en esta tarde. Hay una pregunta que mucha gente me ha dicho: ¿por qué escribir el libro? Y otros me han dicho: te tardaste demasiado para escribir. Desde hace muchos años, profetas de Dios me hablaron y me decían que yo iba a escribir libros. Ni siquiera me dijeron un libro. Pero hay cosas que en el corazón y en la mente de alguien no están en su momento como prioridad, ¿verdad? Y cuando un profeta viene y nos da la palabra, pues como que no la aceptamos, o la guardamos, o la dejamos ahí, sí, tal vez algún día,
pero yo no le di importancia. Y muchas personas también, pastores bajo mi cobertura y miembros de las iglesias de varios pastores, se acercaron muchas veces a decirme: apóstol, ¿por qué no escribe sus temas? Y pues yo siempre sentí que no era lo mío escribir, porque yo he dicho, si yo tengo horrores ortográficos hasta para hablar, imagínense para escribir. O sea, no me he sentido un hombre apto como para poder compartir en escritura la palabra. Pero ahora que Dios en Panamá me habló de cambiarle el nombre y que se llamara Maná Zoe, en ese mismo instante me dijo: y vas a escribir el primer libro. Y yo le dije: pero ¿cómo? ¿Cómo voy a escribir yo un libro si no sé ni cómo empezar? Y entonces me hizo ver que sería a través de temas que ya he escrito, temas que ya están en el iPad. Estaba yo viendo hace unos días, contando cuántos temas estaban en este aparato, y encontré que hay 421 temas en este aparato. Y empecé, estando en Panamá, cuando Dios me habló, a pedirle que me diera el título del libro y que me diera los temas para poder plasmarlos en el libro. Y recuerdo que si algo me ha fascinado a mí, como dice el pastor Randy, es la paternidad. Y quizás porque yo fui un niño huérfano. A mí mi padre me dejó cuando yo tenía 6 años de edad. Entonces crecí sin esa imagen paternal. Y sé que me hizo mucho daño. Esa imagen paternal en mi alma dejó un vacío muy profundo. Y a alguien que no crece con su padre, le es más difícil sobresalir. Tiene que trabajar el doble, el triple más de aquel que ha tenido siempre a su papá ahí y que le ha podido el papá cubrir ciertas necesidades. Entonces, desde que yo me convertí al Evangelio y por medio de nuestro Señor Jesucristo vine al Padre, a mí me impresionó mucho la paternidad de Dios. Y pude verla en todos los aspectos. Entonces, hablar de Dios como Padre para mí es una experiencia muy personal. Es algo que ha marcado mi vida. Yo no predico tanto a Dios, sino predico más al Padre. Ahora que empecé con este ministerio, Maná Zoe, Dios Padre puso en mi corazón ir escogiendo cada uno de los temas que estaban ya escritos, de los cuales ya había compartido yo en algunas congregaciones, incluso algunos temas que están ahí en el libro, ya los había compartido aquí con ustedes. Pero la experiencia hermosa que ese libro va a transmitirles a sus vidas, y que el anhelo de mi corazón es que usted lo lea, pero que lo escudriñe, que medite en ese libro, que cada palabra que está ahí plasmada, escrita, usted la medite. Porque creo que son 13 temas que hablan de la paternidad, no solamente de Dios, sino la paternidad que usted y yo como padres tenemos que ejercer sobre nuestros hijos. Y también hay temas ahí
que hablan sobre la identidad que debe de tener un hijo y las actitudes que deben de tener los hijos hacia los padres. Y recuerdo que cuando Dios puso en mi corazón que yo escribiera este libro, yo tengo algunos problemas todavía que debo de reconocer. Lo primero que le dije fue, ¿y el dinero? ¿Y los recursos para poder escribir este libro? Y entonces vino a mi mente algo que quiero compartir con ustedes. El 31 de diciembre en Guatemala, el apóstol Josué hizo una actividad donde iba a dar la palabra profética para el año 2019. Y entonces, estando ahí en la congregación de él, recién llegué, bueno, llegamos Yajaira, su mamá y yo. Cuando llegamos a la actividad del apóstol Josué, vi una moto, una estufa y varios regalos. Entonces le dije al apóstol, y esa moto y estos regalos. Entonces me dijo, es que vamos a hacer una rifa. ¿De verdad? Le dije, sí, vamos a hacer una rifa. ¿Y qué vale el número? Y me dijo 20 quetzales cada número. Saqué un billete de a 100 y le dije, dame 5. Entonces me dio 5 números. Recuerdo que era como el 335 al 40, algo así. Y entonces, cuando tuve los 5 números, le di 2 a Yajaira, le di 1 a Anita, la mamá, y tomé 2 para mí. Pero les dije a ellas, yo me voy a ganar esa moto. Y entonces terminó la alabanza, la adoración, la prédica que dio el apóstol, y empezó la rifa. Estaba el apóstol Eliú a la izquierda mía, y el apóstol Josué dijo, vamos a empezar la rifa. Los 2 premios más grandes, vamos a dejar el penúltimo para el apóstol Eliú. Él va a sacar el número ganador de la estufa. Y vamos a dejar al apóstol Mario para que él saque el número ganador de la moto. Entonces recuerdo que le di la mano al apóstol Eliú y le dije, ya estuvo. Tú te llevas la estufa y yo me llevo la moto. Y se dio el momento, llegaron todos los premios, llegó el momento de la estufa, llamaron al apóstol Eliú para sacar el número, era una tómbola. Y el apóstol Eliú sacó el número y la estufa se la ganó un miembro de su congregación muy cercano a él. Y entonces dije yo, bueno, ahora me toca a mí. Y yo declaré que la moto era mía. Así es que me acerqué para sacar el número, y había un hermano que ya estaba montado en la moto, y le dije, hazme el favor, bájate porque es mi moto. Y empecé a jugar, a hacer bromas con la gente, como que sacaba la pelotita. No podía yo ver hacia la tómbola, tenía que estar viendo al público y jalar una pelotita. Y yo hacía como que la jalaba y todos, ¡ah! Pero cuando la logré agarrar, la pelotita o el ticket, vi mi número. Y entonces dije, me la gané, pero tuve un poquito de duda, ¿verdad? Como Pedro que falló. Dije yo, porque solo vi Mario. Dije yo, ¿y si hay más Marios? ¿Verdad? Y le di la vuelta y decía guerra. Entonces, sí, empecé a gritar que me la había ganado. Desde ese momentito me empezaron a ofrecer, a llover ofertas.
Apóstol, véndamela, apóstol, siémbremela, apóstol, regálemela, apóstol, no siente de Dios que es para mí. Y bueno, y la verdad que yo no sentía de Dios nada de lo que estos hermanos me estaban diciendo. Pero aún mi hermano carnal me dijo, ¿qué vas a hacer con la moto? Y yo le dije, mira, no sé, yo si han llegado cosas a mi mano y nunca le he preguntado a Dios por qué vinieron, sí quisiera tener un buen tiempo para preguntarle a Dios por qué me está regalando esta moto. Porque siento, le dije, que esta moto viene de parte de Dios. Y bueno, pasaron 4 meses. Yo con la moto ahí parqueada en la casa, una moto muy bonita. Entonces, cuando le pregunto yo a Dios y de dónde voy a sacar el dinero para el libro, me recordó la moto. Y me dijo, para eso te di la moto. Para que con eso pagues lo del libro. Y entonces le dije, bueno, pues entonces que me salga comprador. Pero mire, hermano, son cosas que en Dios no existen casualidades, ni existen accidentes. Son cosas que Dios tiene el control. Porque 5 minutos, 10 minutos después de que yo le había dicho eso a Dios, me entra una llamada por teléfono de un hermano que se congrega en una de nuestras congregaciones en Guatemala. Entonces me dice, apóstol, ¿todavía tiene la moto que se ganó? Y le dije, sí, todavía tengo la moto. Entonces viene y me dice, mire, me la vende. Y yo inmediatamente le dije, sí, te la vendo. ¿Cuánto quiere? Y ya le dije yo que quería unos 6,000 quetzales. Y me dijo, solo tengo 5,000. Y dije, bueno, dámelos. Y me los dio. Y empecé a buscar imprentas, litografías, para que me pudieran hacer el libro. En realidad yo lo único que quería eran 100 libros. Yo no quería más. Y recuerdo que llegué como a 5 o 6 imprentas y me decían las cantidades de dinero y los 5,000 quetzales no servían para empezar a trabajar. Pero yo tenía fe. Y recuerdo que un día salí a buscar directamente la imprenta y me encontré con una que estaba cerca de la casa. Entré, salió el dueño a recibirme, me dijo, ¿qué le puedo servir? Y le conté el proyecto. Le dije, mire, yo quiero hacer un libro. Y entonces, ¿y qué vale el libro? Y me dijo, tengo que tener el borrador, tengo que ver cuántas páginas, tengo que ver de qué se trata para darle un estimado de precio. Y entonces empecé a hacer el borrador y se lo llevé. Y en la tarde me llamó y me dijo, ¿cuántos quiere? Y le dije 100. Y me dijo, le salen en 50 quetzales cada uno. Eso más o menos son 150 pesos, que es lo que está costando ahorita el libro. Y entonces yo dije, si vale 50, pues tengo que venderlo por lo menos en 70, 75 quetzales. Pero créame que jamás también pensé en lucrar con eso. Siempre que he pensado predicar la palabra, lo he hecho para edificar, transmitir aquello que Dios ha puesto en mi corazón para que sea de bendición para sus vidas. Recuerdo que le dije yo no tengo esa cantidad, no
Bueno, se los voy a dejar en 40, me dijo. Y después me dijo, bueno, se los voy a dejar en 35. Yo dije, bueno, mírele, ahorita cargo 200 quetzales acá. Y esto se los dejo como prenda para que usted sepa que estamos hablando formalmente. Y en eso me llamó y me dijo, mire, pastor, ¿por qué no hace 1000? Si usted hace 1000 le va a salir en 20, 25 quetzales el libro. Mire, hermano, yo no sé de dónde yo saqué la fe y le dije, dele, entrémosle. Yo tenía los 5,000 quetzales, pero en realidad eran 25,000 quetzales los que tenía que pagar del libro. Cuando el hombre ya llevaba 2, 3 días de estar trabajando el libro, y porque siempre me llamaba, en una de esas llegué y me dijo, pastor, yo estaba leyendo este libro y yo siento que esto es una joya, esto es algo muy lindo, es algo muy especial. En uno de los temas que estaba leyendo, que es el hijos, padres e hijos de propósito, me dijo, empecé a llorar. Y yo quiero decirle que yo quiero ofrendar 3,000 quetzales para su libro. Pues a mí, yo empecé a decir gloria a Dios, ¿verdad? Se me salieron las lágrimas porque vi el primer propósito de Dios, ¿verdad? Porque es una persona inconversa, o por lo menos era inconversa, porque a raíz de ese tema, él aceptó a Jesucristo, le entregó su vida a Cristo. Y cuando yo le llevo los 5,000 y después le llevo otros 700 y después, porque conforme iba predicando y me iban ofrendando, yo le llevaba dinero. Empecé a publicar el libro, no sé si ustedes se dieron cuenta en el Facebook, empecé a publicar el libro porque Daniel, mi hijo, hizo la portada. Y empecé a publicar el libro sin tenerlo nada en mano, ya todo estaba en la imprenta trabajándose. Y me empezaron a salir trabajo, como desde San Salvador me pidieron que fuera y que les presentara el libro en un congreso de pastores. Así es que llegué con el de la imprenta y le dije, necesito libros para tal, porque ellos ya tenían cerquita su congreso. Entonces, me invitaron para ir a El Salvador y necesito llevarme libros. Y entonces recuerdo que me dijo, ¿cuándo se va? Le dije, me voy el miércoles en la tarde. Entonces me dijo, venga el lunes o el martes. Y llegué el lunes y el martes, como ¿cuánto se quiere llevarme? Por lo menos unos 200. Entonces me dijo, bueno, voy a hacer toda la lucha por tenerle el martes 200. Venga. Y cuando llegué, le llevaba otro poco de dinero. Y entonces me dijo, ¿cuándo se va? Le dije, bueno, puedo irme el jueves. Entonces me dijo, gracias, deme tiempo para el jueves y le entrego todo. Y le dije, no, gracias, no. Mire, vaya dándome conforme yo le voy pagando. Si lo que ya le di, que son como 6,000 y algo de quetzales, lo que ya le di, entrégueme libros, esa cantidad. Bueno, está bien, venga el jueves. Y cuando llegué, me dijo, ahí están los 1,000. Y le dije, yo no tengo el dinero. Entonces me dijo, lléveselos. Y conforme los vaya vendiendo, me los viene pagando. Pues yo no sé si usted ve eso como milagro, pero
Pero yo dije, de plano fue tuyo, Dios, que yo escribiera este libro. Entonces no fui yo. Y pues el hombre hasta me regaló una botella de miel y me dijo, pastor, cuando necesite algo de imprenta, sobres, hojas, papel membretado, yo se lo voy a ofrendar. Ven acá. Me fui a San Salvador, me llevé 200 libros para allá. El primer día, el viernes en la mañana, que di la primera conferencia, hubieron varios pastores, porque no fue tanto la gente que llegó, sino que los pastores se acercaron y me preguntaron cuánto vale el libro, y les dije $10, y lo compraron. Un pastor, cuando llegó a su casa, tenía 2 hijos, él tiene 2 hijos. No sé si la niña es de 14 años y el varoncito de 16, pero cuando llegó, él tenía muchos problemas con su hija, pero muchos problemas de rebeldía, la edad de la adolescencia, pero fuertemente. Y como en El Salvador hay muchos cholos, hay muchas maras, y la verdad que allá la cosa está bien difícil, mis hermanos. Ellos, esta parejita de hijos, están metidos en esos problemas. Entonces, cuando él llega a su casa con el libro, le dice a su hija, pero no sé si es la pequeña o es la mayor, pero le dice a su hija, le da el libro y le dice, quiero que escojas uno de esos temas del libro, y hoy en la noche que estemos como familia, tú vas a compartirnos algo de lo que aprendiste del tema que escogiste. Y la niña pues vio los títulos y escogió exactamente padres e hijos de propósito. Y cuando dice que en la noche se reunieron con su esposa, sus hijos, en la mesa, cenaron, le pidió al papá que la niña compartiera algo de lo que se le había quedado del tema que había estudiado. Y la niña, desde el momento que iba a empezar a hablar, empezó a llorar. A llorar, a llorar y a llorar. Y les empezó a pedir perdón. Le empezó a pedir perdón a sus padres, le empezó a pedir perdón a su hermano. Fue una noche gloriosa. La niña habló exactamente lo que ella había aprendido del tema. Les dijo que ella había entendido que los hijos deben de sujetarse a los padres, que deben dejarse atar por sus padres para poder ver mejor, para poder hacer mejor y para poder caminar mejor. Así es que el pastor al día siguiente no dejaba de darle gracias a Dios y de darme gracias a mí por el libro. Y yo empecé a decirle a Dios, si el libro fue escrito para que el dueño de la imprenta se convirtiera, y si el libro fue escrito para que la hija y el hijo de este pastor volvieran a Cristo y su familia se restaurara, valió la pena. Valió la pena la experiencia de casi 40 años. Valió la pena el sacrificio, el esfuerzo por escribir este libro. Y así han pasado algunos otros testimonios que creo que no me darían mucho tiempo para poder compartírselos hoy. Pero sí quiero decirles que el libro es una bendición. No es en sí, en total, un libro, pero hay 13 temas acá que hablan de la paternidad de Dios, de la identidad como hijos, que como decía la pastora Erika,
En realidad es como que yo les hubiera permitido a ustedes entrar a mi iPad. Déjeme decirle que para que yo dé un tema, no le estoy exagerando, pero me puedo llevar hasta 5 o 6 horas estudiándolo, escudriñándolo, poniéndole, quitándole. Yo sé que hoy día, como todo es de microondas, ¿verdad? Y todo, la vida la lleva uno muy rápido. Yo sé que muchos pastores predican mensajes de microondas, recalentaditos, y saber cuántos minutos se llevaron para poderlo elaborar. En el caso mío, son horas para poder desarrollar un tema. Y también son muchos años de experiencia. Así es que este libro contiene temas donde hay doctrina, donde hay revelación. Creo que es maná que desciende del cielo. Así es que yo le doy gracias a nuestro Padre Celestial porque me permitió hacer este libro. Amén. Bueno, definitivamente podemos ver que cuando algo surge en el corazón del Señor, pues Él va a poner los medios, Él va a poner los recursos, Él va a poner a las personas adecuadas para que un proyecto se lleve a cabo. Y podemos ver que definitivamente este libro pues ha sido hecho de una manera sobrenatural, pero finalmente pues ha sido un propósito de parte de Dios, que a través del apóstol Mario este libro, estos temas estén el día de hoy en nuestras manos. Yo estuve revisando los temas, definitivamente todos son muy, muy buenos, muy interesantes, y a mí me gustaría, yo pensando en que, bueno, cuando ustedes lo lean, cuando ustedes lo escudriñen, porque definitivamente es como una guía, ¿verdad?, para poder escudriñar la palabra, les van a surgir algunas dudas, definitivo. A mí me surgieron algunas dudas y a mí me gustaría que pudiéramos comentar algo al respecto. Por ejemplo, el título del libro, Restaurando la imagen paternal. Entonces, esto significa que se perdió la imagen paternal. O sea, si estamos hablando de una restauración, a mí me gustaría saber, apóstol, si tú nos pudieras como orientar un poquito más acerca. A mí me surge la idea de que tal vez se pudo haber destruido o se pudo haber quitado esta imagen tal vez a partir de Adán, pero no sé, a mí me gustaría que nos pudieras comentar un poquito más acerca de esto, porque pues quiere decir que hubo un momento, un punto en el que se dañó esta imagen, ¿no? Por eso es la restauración y es el título del libro y empezando por el título, la verdad es que pues llama mucho la atención y me surge también la necesidad de que restauremos esa imagen paternal de Dios, porque a veces no lo conocemos como Padre. Podemos ya tener conociendo del Evangelio mucho tiempo y nos hemos perdido de las promesas y de las bendiciones de parte de Dios porque no lo vemos como un Padre. Y yo creo que eso es sumamente importante. No sé si nos puedas comentar algo al respecto. Sí, yo cuando recibí esta revelación, a mí me impactó mi corazón. Porque cuando hablamos de la caída de Adán en el huerto, jamás quizás nos detuvimos en pensar qué fue lo que Adán perdió. Cuando leemos Lucas, el capítulo 3 y el verso 38, ahí Lucas dice que Adán era hijo de Dios. Entonces, cuando Adán cae en pecado, en realidad lo que pierde es la imagen paternal de Dios. Y Adán llega a un estado de una criatura, de una creación que cree
en su creador, ¿verdad? En este caso Dios. Y vemos en todo el Antiguo Testamento que a nadie le dice Dios hijo. Les pudo haber dicho el hombre conforme al corazón de Dios, les pudo haber dicho tú eres muy amado en el cielo, les pudo haber dicho tú eres mi amigo, pero a nadie le llama hijo en todo el Antiguo Testamento. Desde que Adán cae en pecado, en ese momentito queda el espíritu de orfandad en el mundo entero. La gente dice que todos somos hijos de Dios, pero usted y yo sabemos que eso no es cierto. La Biblia dice en Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces ahí se empieza a restaurar la imagen paternal de Dios. Y ahí mismo aprendemos a tener identidad de hijos. Porque uno de los graves problemas que muchos del pueblo cristiano evangélico tienen es que ya sabiendo que son hijos de Dios, no toman la identidad de hijos. ¿Por qué hay que restaurar la imagen paternal de Dios? Yo lo pongo ahí en el libro y pongo ejemplos. La mayoría de nosotros, los cristianos, me incluyo yo, aunque no lo hago, cuando oramos, decimos Dios o decimos Señor. Y la Biblia dice, vosotros cuando oréis, decid Padre. El apóstol Santiago escribe y dice, vosotros oráis, pero oráis mal. Y mucho pueblo de Dios ora mal. Dice, vosotros pedís, pero pedís mal, ¿verdad? ¿Y por qué pedimos mal? Porque a veces pedimos como un siervo y no como hijos. En la parábola del hijo pródigo podemos ver al hijo menor que en todo momento le dice Padre. Y podemos ver al hijo mayor que en ningún momento le dice Padre. ¿Verdad? El hijo mayor tiene una actitud de siervo y le pide como siervo. Pero el hijo menor tiene una actitud de hijo y le pide como hijo. Entonces, la restauración de la paternidad de Dios es algo muy importante en nuestras vidas. Porque incluso cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él no venía hablando de Dios. Él venía hablando del Padre. A Él no le interesaba que la gente conociera a Dios. A Él le interesaba que la gente conociera al Padre. Entonces, hoy día es importante que usted y yo restauremos la imagen paternal de Dios en nosotros y que podamos optar, tomar en definitiva la actitud de hijos, de tal manera que cuando lleguemos a Él podamos decirle Padre y no Dios ni Señor. Esto es tan impresionante, mis amados hermanos, porque si yo pongo a hacer un ejercicio acá, empezando por los pastores que nos visitan y dándole la oportunidad a los líderes, usted se va a dar cuenta que la mayoría ora diciendo Dios o Señor. Por eso es que el pueblo de Dios está en una actitud o de criaturas o de siervos y no teniendo una identidad de hijos. Yo no sé si usted sabe la historia de esa canción que estamos oyendo en el fondo, de Julio Melgar. En realidad no fue una canción de él, es una canción de americanos que la escribieron en inglés, la cantaron en inglés y se la mandaron.
para que él la interpretara en español y la cantara. Y dice Julio, antes de morir, dice que cuando él estaba ensayando esa canción, Dios le puso en su corazón que agregara: yo solo sé que soy hijo de Dios y que Él es mi Padre y que Él me ama. Y eso fue un rema. De tal manera que usted, como pastor, como apóstol y parte de grupos de alabanza que está aquí, se puede dar cuenta que la importancia de restaurar la imagen paternal de Dios en nosotros empieza hasta en los cantos que cantamos, en la alabanza que le dedicamos, porque el 98% de las canciones que cantamos en las iglesias se refieren a Dios, se refieren a nuestro Señor Jesucristo, se refieren al Espíritu Santo. Otras canciones solo dicen Señor, pero son muy poquitas, contadas con los dedos de la mano, canciones que le cantan al Padre. Y a Dios hasta Roberto Carlos le canta, hasta el Buki le canta, pues, a Dios. El Señor Jesús le dijo al diablo cuando lo tentaba: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente le servirás. Pero a nosotros nos dice en Juan 4:23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Usted y yo no adoramos a Dios. Es importante la restauración de la imagen paternal de Dios en nosotros, tener la identidad de hijos, porque no es lo mismo adorar a Dios que adorar al Padre. No es lo mismo cantarle a Dios que cantarle a nuestro Padre Celestial. Amén. Definitivamente, yo considero que después de que ustedes lean este libro, que chequen los temas, que los estudien, que los analicen, definitivamente su vida va a cambiar, porque yo encontré tanta enseñanza y tanta sabiduría en este libro que definitivamente nuestra vida tiene que cambiar, no puede ser la misma. Y yo creo que así como nosotros tenemos acceso a esto, conocemos a muchas personas con la necesidad de restaurar su vida. Aquí hay un tema también que me llama mucho la atención, hablando acerca de las 3 paternidades, que definitivamente si no tenemos las 3, pues nuestra vida, nuestra alma va a estar dañada, porque yo lo que entendí es que es necesario tener en nuestra vida estas 3 paternidades, que ustedes leyendo el libro lo van a poder entender, pero definitivamente yo sé que hay mucha gente que tiene necesidad. En el trabajo nos podemos dar cuenta las actitudes de las personas, a veces hasta su manera de resolver los problemas, de comportarse ante la vida, porque pasamos diferentes situaciones, pero la manera en la que afrontan los problemas o las situaciones, nos podemos ver que algo en su vida está dañado. Y entonces la importancia de tener restaurada esta imagen paterna y de saber que Jesús puede restaurar aún esas 3 paternidades, ¿no? Porque aquí habla acerca del Padre biológico, el Padre del alma, el Padre del espíritu. Pero a lo mejor alguien se puede preguntar, bueno, ¿y cómo puedo restaurar esa parte biológica, no? Si no tuve un papá y eso tal vez ya no estuvo en mí, ¿no? Como que solucionarlo, pero hasta eso Dios lo puede restaurar. Entonces, yo les recomiendo que aparte de que ustedes adquieran el libro y lo lean en su casa, como el testimonio que nos compartió el apóstol Mario de esta familia, que tal vez a través de este libro, de estas enseñanzas se pudo restaurar. Yo sé que ustedes conocen a un familiar, un vecino, que tal vez esto pueda ser un regalo para ellos, ¿no? Ustedes le van a llevar la palabra del Señor, le van a llevar una guía, una manera de ver que la vida de otra manera.
Y definitivamente yo les recomiendo que si tienen la oportunidad se lo regalen a alguien. Como les decía yo creo que leyéndolo definitivamente su vida va a cambiar, porque si ustedes lo ven van a encontrar muchas respuestas, muchas, aún creciendo con nuestros padres, porque el apóstol Mario hablaba acerca de esa falta, tal vez de esa figura paterna que tuvo. Yo afortunadamente tuve a mis papás juntos, pero aún así, definitivamente, a lo largo de la vida, he podido ver que he tenido, o estoy tal vez aún en ese proceso de tener que restaurar esas áreas, ¿no? Tal vez la del alma, tal vez la del espíritu. Entonces, por eso les decía yo, de cualquier manera, como ustedes lo vean, esto es algo que va a cambiar su vida. Después de que ustedes lo vean, ya no van a ver la vida igual. Y van a poder ustedes compartirle también a los demás lo que aprendieron y poder también restaurarlos. A mí me surgen muchas otras dudas, no sé, o Randy quieres hacer, porque yo podría preguntar muchas cosas y más o menos yo pensando, ¿no?, en ustedes, en qué dudas podrían tener. A lo mejor ahorita vamos a abrir un espacio vamos a abrir un espacio para los que quieran preguntar algo, pero definitivamente tengo algunas preguntas, pero otra que quisiera yo hacerle al apóstol Mario, aprovechando que él está aquí. Cuando la imagen paterna no es buena, ¿qué papel debe de tomar el hijo? Que esto tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, ¿no? O sea, ¿de qué papel o qué actitud debemos de tomar ante una situación así? A mí me llama mucho la atención que Malaquías escribe en el capítulo 4 diciendo que en los postreros días el Señor hará que el corazón de los padres vuelva al corazón de los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Me llama mucho la atención el orden que pone el profeta Malaquías, porque pone primero la restauración del corazón del padre y después la restauración del corazón del hijo. Regularmente nosotros los padres somos los que creemos que fueron nuestros hijos los que nos fallaron y que son nuestros hijos los primeros en reconocer su desobediencia, la rebeldía, y que se vuelvan a nosotros pidiéndonos perdón. Pero la Biblia y este libro claramente dice que fuimos nosotros los padres los que les fallamos a nuestros hijos de una o de otra manera, y que somos nosotros los padres los primeros que debemos de reconocer para que haya una restauración en nuestro corazón y se pueda producir ese regalo de la relación que debe de haber entre un padre y un hijo. El que nosotros como padres nos humillemos, eso no nos quita valor, eso no nos quita rango, eso no nos quita autoridad. Al contrario, podría ser que sanemos el corazón de uno de nuestros hijos y que él pueda ser sanado y pueda volver a nosotros. En este libro, la verdad, este libro tiene muchas perlas, tiene lingotes de oro, tiene cosas, perlas tan preciosas, remas tan hermosas. Hay un tema ahí que se llama espíritu de orfandad. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no los dejaré huérfanos. Y usted sabe que huérfano, según nuestro criterio, es un niño que pierde a sus padres. En el caso ahí de nuestro Señor Jesucristo, estos discípulos por lo menos tienen la edad de nuestro Señor Jesucristo, si no es que un poquito más en años. Porque si Él no es padre de ellos, ¿por qué les dice: no los dejaré huérfanos?
Entonces la Biblia prueba que el espíritu de orfandad se mete aún en personas adultas, no solo en niños. Que el espíritu de orfandad se mete en personas que no solamente es cuando mueren sus padres. El espíritu de orfandad se le puede meter a una persona en un divorcio. El espíritu de orfandad se le puede meter a una persona cuando se muere un hijo. Entonces es importante que nosotros entendamos que la triple paternidad, como decía la pastora, que ahí hay un tema que creo que va a ser de bendición para su vida, que usted puede llegar a descubrir que la Biblia muy claramente habla de la triple paternidad. Usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo, pero a veces nos hemos fijado nada más en la paternidad biológica. Y muchos han creído que no necesitan el padre de su alma, por ejemplo, o el padre de su espíritu. Entonces yo le compartía a mi hermano Manuel en estos días y le decía, ¿por qué mucha gente cristiana no ve la paternidad de Dios? Porque nosotros tenemos la imagen paternal desquebrajada. En la triple paternidad de este tema te das cuenta que el padre biológico fue la única persona que Dios dejó autorizada para corregir y disciplinar nuestro cuerpo. En el caso cuando falta la paternidad, resulta el padrastro, o resulta un tío, o resulta la mamá, o resulta el hermano mayor, y resultan corrigiéndote el cuerpo cuando no han sido autorizados. Cuando entiendes la paternidad del alma y quién es el que cubre esa paternidad, en el caso de los miembros de la iglesia, la paternidad de tu alma la cubre tu pastor. Cuando tú ya no ves a tu pastor como hombre, siervo de Dios, sino lo ves como padre, y empiezas a agarrar identidad de hijo con él, y tu alma se empieza a someter como un hijo se somete a su padre biológico, te va a ser mucho más fácil, porque tu alma no va a tener un espíritu de orfandad. Cuando un pastor ve a su apóstol no como una cobertura, sino lo ve como su padre. Por eso es la restauración paternal, ¿verdad? Sujetaos a vuestros padres. Entonces te das cuenta que el pastor es el único autorizado por Dios para corregir y disciplinar tu alma. Y en el alma es donde están la voluntad, los sentimientos y los deseos. Entonces el pastor trabaja en esas tres áreas de tu vida para que se sometan, se sujeten, obedezcan. Y cuando entiendes que el padre de tu espíritu es Dios y que lo que Él va a corregir y va a disciplinar de ti es tu espíritu, no tu alma, no tu cuerpo. Para eso dejó las paternidades. Entonces, a veces nosotros pensamos que cuando pecamos, Dios nos va a corregir el cuerpo y que nos puede venir un accidente o que nos puede venir una enfermedad. Dios no corrige el cuerpo, para eso dejó a los padres, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo nuestro padre en la parábola del hijo pródigo tiene una actitud totalmente diferente a la que tuviera un padre biológico. ¿Cierto o no? ¿Cómo recibió el padre de la parábola al hijo pródigo que venía de la posilga? ¿Cómo nos hubiera recibido nuestro padre biológico si nos gastamos la herencia, si nos metimos con prostitutas, si fuimos ¿cómo nos hubiera tratado? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? No nos hubiera recibido. Y a mí me llama mucho la atención porque en Juan 17 nuestro Señor Jesucristo dice, déjeme parafrasearlo,
Dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, conocer al Padre es saber que el Padre no corrige físicamente. No estoy yo de acuerdo con la gente que dice que le da gracias a Dios porque le quitó el ojo, o porque le quitó el brazo, o porque le quitó la pierna, o porque le quitó el trabajo, o porque está pasando por pobreza. Job cometió un error y se arrepintió. Lástima que se arrepintió 39, 40 capítulos después de lo que había dicho, porque él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y Jehová no había quitado, ¿cierto? Y podemos ver todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo corrigió a Adán? ¿Acaso le pegó? Lo sacó del huerto. ¿Cómo corrigió a Caín? Lo echó de su presencia. ¿Cómo corrigió a Saúl? Le quitó su Santo Espíritu. ¿Cómo corrigió a Sansón? Ya, porque a Sansón no fue Dios el que le sacó los ojos. Se lo sacaron los filisteos. Entonces, pero el Padre corrige diferente. Él, por ejemplo, nos puede corregir echándonos de su presencia, y aunque vengas a la iglesia, no sientes su presencia. Nos puede corregir quitándonos el gozo de la salvación. Sigue siendo salvo, solo que ya sin gozo. Entonces es necesario que nosotros tengamos la triple paternidad. Veamos esa paternidad en nosotros. Y usted va a ver que su relación con sus padres va a ser diferente, va a ser mejor. Amén. Yo tocante a lo que estás hablando ahorita, me acordé que tú nos decías que a lo mejor no conociste como tal una imagen paterna. Física. Y física. Biológica. Y yo veo que a lo mejor nos hablabas de que los pastores, ellos tienen la paternidad dentro de las iglesias. Pero yo cuando llego a la iglesia como persona, ¿cómo puedo reclamar mi derecho a ser hijo? ¿Cómo como congregante o como persona que nunca pude experimentar o nunca pude tener una paternidad tanto biológica, llegando a la iglesia una paternidad espiritual, cómo puedo yo reclamar o cómo puedo pedir esa paternidad, el sentirme hijo? Yo recuerdo que una vez estando yo en Houston, el hijo del pastor Amílcar de Houston me dijo, hermano apóstol, me puedo ir me puedo quedar con usted en la habitación, me puedo quedar a dormir aquí en su habitación. Y yo le dije, pues sí. Él era un joven como de 19 años y se quedó conmigo en la habitación y me preguntaba mucho, me preguntaba de la Biblia, me preguntaba del ministerio. Y ya como a las 3, 4 de la mañana, yo recuerdo que orando con lágrimas, le dije a Dios, ¿por qué me excluiste de padre y de pastor? Porque yo crecí sin padre biológico y crecí sin pastor. Porque yo a la iglesia en donde me convertí, que fue Ministerio Celín, lo que había era apóstol. Y no es lo mismo tener un apóstol que tener un pastor, ¿verdad? Como fui apenas 10 meses de oveja, porque a los 10 meses me tiraron de pastor, yo no supe qué era trabajar con mi pastor, a la par de mi pastor, y aprender de mi pastor. Entonces a mí Dios me excluyó de esos dos privilegios, ¿verdad? Y que muchos lo tuvieron. A mí me dio apóstol. Y para eso que me dio un apóstol, hermano, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero era de los que corregían muy fuerte. Entonces no vi tampoco paternidad en él, pero sí vi paternidad en Dios.
yo empecé a trabajar, Pastor Randy, esa paternidad. Yo me di cuenta de que yo tenía que sanar mi corazón. Yo bendigo a mi madre porque ella nunca me amargó contra mi padre, que aunque nunca vi a mi padre cerca en la casa, ella me dijo: es tu padre, tienes que obedecerlo, tienes que amarlo, tienes que respetarlo, donde quiera que lo encuentres, si lo puedes ayudar, ayúdalo. Siempre fueron sus palabras. Entonces no me amargó contra mi padre. Pero contestando la pregunta de Randy, y creo que esto es muy importante que ustedes lo sepan, hay muchos pastores que no han sanado esa parte paternal, que no han tenido una imagen paternal, ellos siendo buenos padres con sus hijos biológicos. Yo tuve a mi padre borracho, un padre irresponsable que nunca dio dinero, pero estando en Cristo Jesús, uno tiene que romper esas maldiciones, tiene que romper esos ancestros. Y yo no voy a decir que he sido un buen padre, porque la Biblia dice: si vosotros siendo malos padres. La Biblia de una vez nos tilda que somos malos padres, pero puedo decir que he sido un mejor padre que mi padre, estando en Cristo Jesús. Entonces, en el tema de espíritu de orfandad, ahí encuentro los efectos, cómo opera el espíritu de orfandad. En Job menciona 7 veces al huérfano, y Job, cuando pierde sus hijos, se le metió el espíritu de orfandad. Cuando pierde la riqueza, se le mete el espíritu de orfandad. Por eso le digo que el espíritu de orfandad no solo se mete en aquellos que son niños, se le puede meter a una mujer ya casada y divorciada, o se le muere un hijo y se le mete el espíritu de orfandad. Entonces hay un pasaje en el que Job dice: le quebraron los brazos al huérfano. Usted sabe que los brazos sirven con las manos para poder cargar algo. Un huérfano que tiene sus brazos quebrados, espiritualmente hablando, no puede cargar con responsabilidades. Entonces mi madre se casó con un hombre con brazos quebrados, que no pudo cargar con responsabilidades. Le pudo llevar 11 hijos a la casa, pero que nunca fue responsable, porque nunca le dio un quetzal. Los brazos, ¿a cuánta gente nosotros le damos privilegios en la iglesia con sus brazos quebrados y nos dejan tirado el privilegio porque son irresponsables? ¿Para qué nos sirven los brazos? Los brazos nos sirven para abrazar. Y alguien que tiene los brazos quebrados no puede abrazar. Y hay mujeres casadas con hombres con brazos quebrados, con el espíritu de orfandad metido en ellos, y no pueden abrazar, no pueden besar. ¿Cuántos hijos tienen padres con brazos quebrados? No pueden abrazar. ¿Y saben qué es lo más tremendo de las personas que tienen los brazos quebrados? No solamente no pueden abrazar, sino cuando alguien los abraza, les duele el abrazo. Hay gente que no puede amar, y cuando la aman no puede responder, le duele. Entonces la pregunta del pastor Randy: ¿cómo puedo hacer yo como pastor transmitir esa imagen paternal a las ovejas? ¿Y cómo puede la oveja transmitir o agarrar la identidad de hijo hacia un padre? Les cuento este breve testimonio. Hay un pastor en Los Ángeles, en Pomona, California. Tiene más o menos mi edad, creo que un año menos que yo. Ya yo vi nacer a sus hijos, y cada vez que llego a la casa, los hijos son un amor conmigo. Ahora ya los hijos están casados, tienen sus hijos.
pero siempre fueron un amor conmigo. Me salían como que yo era el papá o el abuelo, a saber qué pensaban, pero me salían a recibir con abrazo, con beso, y yo encantado también, una parejita. Y una vez comiendo en un restaurante, le dije: Juanito, le digo, tengo muchos años de venir a tu casa, de conocerte, y perdona que te haga esta pregunta, yo nunca he visto que abraces a tus hijos y que les des un beso. La esposa que estaba ahí a la par, los hijos andaban en otra mesa platicando con jóvenes de la iglesia, y la esposa se puso a llorar. Y entonces me contó, me dijo que cuando él tenía 6 años de edad, salieron a una excursión de parte de la escuela, a un zoológico, y cuando regresaron de la excursión, su hijo, su amiguito, el más cercano a él, cuando vio a su padre del otro lado, cuando bajaron del bus, corrió, y el padre al verlo también corrió, y cuando ya tenía cerquita a su papá, pegó un brinco el niño, y el padre lo agarró en el aire, dice, y dieron vueltas y lo besaba. Entonces dice Juanito que cuando vio que su amiguito hizo eso, y él vio también a su papá del otro lado, corrió duro, ¿verdad? Pero el padre no se movió. Y cuando ya estaba cerca, el niño Juanito brincó para que su papá lo agarrara en el aire y hiciera lo mismo. Y lo que recibió fue la mano extendida, un golpe en el pecho, cayó al suelo Juanito, y el papá le dijo: los hombres no se abrazan. Y Juanito empezó a llorar y me decía: me marcó mi padre. Y yo no pude abrazar a mis hijos, ni abrazar a mi esposa, ni decirle que lo amo. Entonces, Pastor Randy, Dios tiene que restaurar la imagen paternal también en nosotros los pastores, porque no le podemos dar una paternidad a las ovejas si no hemos sido sanados, ¿verdad? No tenemos por qué juzgar a nuestros padres. Yo bendigo a mi madre porque no me amargó contra mis padres. Pero hay pastores que no pueden dar amor. Hay pastores que como que estuvieran arriando vacas, en lugar de ser pastores, como que fueran vaqueros, ¿verdad? Y en realidad Dios nos llamó a ser pastores. La Biblia dice que, hablándole a Pedro, nuestro Señor Jesucristo le preguntaba: ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Si no me amas, no puedes apacentar ni a mis ovejas ni a mis corderos. Entonces, la paternidad en nosotros debe de ser sanada, debe de ser restaurada, para que nosotros podamos amar a nuestras ovejas. Y también entender que muchas ovejas que vienen a nosotros vienen con sus brazos quebrados, que también no pueden amar, que les duele ser amados. Y usted se debe dar cuenta en la congregación. A veces usted saluda con mucho gusto, con mucho agrado a alguien, y esa persona le da la espalda, porque no puede amar, tiene los brazos quebrados. Pero el mismo libro de Job dice que ayuda ha sido para el de brazos quebrados. No los tenemos que criticar, no tenemos que murmurar. Si ellos no te abrazan, abrázalos tú, ayudémoslos. Si ellos no te aman, ámalos tú. Eso va a ser más importante. Amén. Pero es necesario que el pastor tenga brazos fuertes para poder amar. Amén. No importa que ya estén grandes, con bigote, con barba, ya tengan hijos. Abrácelos, béselos. Que ellos digan: soltame. No. Y enséñele también a abrazar y a besar. Amén. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Levanten su mano, por favor. Pastor.
Ahí está el micrófono Me tocó mejor el micrófono, ¿no? Inalámbrico. Peligroso darle micrófono al pastor. Ya no lo sueltan. Deme 20 minutos. No, gracias a Dios, es una bendición estar pues, en la presentación del libro. Estaba acordando cuando le preguntaron sus discípulos al Señor Jesús, oye, ¿y dónde vamos a celebrar el aposento? Y dice, pues sigan al Señor del Cántaro. Y bueno, yo veo al Señor del Cántaro por acá. Amén. El agua que traía representa la palabra y la revelación. Y yo sé que, bueno, lo he escuchado varias veces y Dios le ha dado ese don de revelación. Pues uno como padre a veces no sabe, viviendo parecida a la experiencia a la que usted tuvo como yo, que a veces no tenemos la imagen distorsionada de lo que es un padre y no sabemos cómo ser padres de verdad. Yo he escuchado, ahorita estoy escuchando y he obtenido muchas respuestas, gracias a Dios, ¿no? Amén. Cuando mi papá murió, como éramos de diferentes familias, somos 22, imagínense, casi que mitad y mitad, son 2 equipos, era todo un conflicto. Pero los únicos que sufrían mucho en su corazón éramos los de la parte de mi madre, porque no sabíamos cómo reaccionar, teníamos como coraje, tristeza, no sabíamos. Y yo veía a mis medios hermanos cómo veían a su mamá y a mi papá cómo lo querían. Y yo dije, yo nunca pude tener ese amor del padre, esa de 20 hijos, ¿no? Y ahora que soy padre, que soy pastor, como dice usted, me ha costado identificarme como padre en lo natural. Me ha costado identificarme también al Padre que está en los cielos, ¿no? Y es tan difícil, es tan desesperante, porque uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para restaurar esa imagen que nunca tuve? Que ahora tengo que ver al Padre como mi Padre, ¿no? O sea, alguien que te va a consolar, alguien que te va a abrazar. ¿Cómo? No sé ni cómo recibo ese amor, como decía. Se siente a veces uno hasta inmerecedor, ¿no? Dices, o sea, a mí me está diciendo hijo, ¿no? Pero de verdad yo creo que todavía no lo leo. Pero ahí está la respuesta a mi necesidad, porque le dicen, bueno, ¿cuál es la clave de esto? ¿Cuál es, digamos, que la fórmula para sentirme identificado? Y no solamente eso, ¿no? Sino tomado del brazo del papá, ¿no? Que está en los cielos. Y la verdad es una bendición escucharlo. Gracias, pastor Raulito. Yo me quedé nada más en la parte en la que dije, yo comentaba con Manuel en estos días. Y ya no dije qué era lo que comentaba en sí con Manuel. Pero yo le decía a Manuel Raulito que para reconocer a Dios como Padre, eso tiene que ser revelado. La paternidad es algo que Dios la revela. Cuando te viene la revelación de esta paternidad, tú empiezas a ver todo bien diferente, bien distinto. Mira este ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, dice, Dios mío, ¿qué es lo que continúa? ¿Por qué me has abandonado? Y seguidamente dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se estaba refiriendo a 2 personajes o a uno? Pero a uno le dice Dios y a otro le dice Padre, pero es la misma persona. Solo que si tú y cualquiera de los que estamos aquí tenemos una relación con Dios, debemos de saber que Dios abandona.
Pero cuando tenemos la revelación de que Él es nuestro Padre, el Padre no abandona. El Hijo renunció a su título de hijo en la posilga. Ya no soy más llamado tu hijo, renunció. Pero el Padre nunca renunció a su título de Padre. Entonces, cuando viene la revelación, que es la que tratamos de transmitir en este libro, y espero que cuando ustedes lo estén leyendo, le pidan a Dios por medio de su Santo Espíritu que les dé la revelación, el mismo sentir y espíritu por el cual se escribió el libro, y que te caiga esa revelación. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud. Aunque el enemigo ha dañado nuestra mente desde niños y de haya desquebrajado esa imagen paternal, yo sí creo que Dios te ha llamado al ministerio, no solamente ejercer un pastorado, sino para que ejerzas una paternidad. Y como estamos hablando de restauración, se va a dar a todo nivel. Y tú vas a ver, va a empezar gente a llegar que te va a ver como padre, los va a ver como padres, y ustedes los van a ver como hijos. Amén. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, yo le iba a preguntar a papá, porque yo lo conozco como un padre. Amén. El primer día que te conocí. Pero yo no tenía un padre. Tú sabes mi vida, te lo he contado un poco, o la mayoría lo sabe. Y yo me preguntaba, ¿en qué momento perdí mi paternidad? Y hace ratito me estaba hablando Dios en el hijo pródigo. Tú pediste tu herencia. Tú te fuiste de tu casa. Tú te fuiste de tu familia. E hiciste tu vida como tú quisiste. ¿A dónde fuiste? Estás en el mundo. Yo llegué al mundo. Yo le preguntaba a mi padre desde que llegué a los pies de Cristo, ¿por qué me abandonaste? No, yo no te abandoné. Tú me abandonaste. Tú fuiste el que te fuiste. Pero ¿por qué hasta este momento? Perdí familia, perdí hijos. Y hoy, estando en los pies de Cristo, tengo hijos de mis propios hermanos y de mis amigos que me dicen, papá, ¿cómo me gana esa paternidad yo si yo no soy mi padre? Yo perdí a mis hijos, yo los perdí. Yo perdí a mi familia. Y preguntándole a Dios, ¿en qué momento perdí eso? Porque al único que conozco como padre es a Jehová. Al Señor Jesucristo lo conozco como Señor. Al Espíritu Santo lo conozco como el Dios, el hacedor de todas las cosas. Y así yo los conozco, no los conozco de otra forma. Yo a Jehová le puedo dar todo mi amor. Al Señor, o sea, me puedo inclinar ante Él y conocer al Espíritu Santo, y lo sigo conociendo igual. Pero ¿por qué no puedo conocer a los tres? Mi pregunta es, ¿en dónde perdí a los tres? Porque hace ratito estaban hablando de una paternidad de tres. ¿Cómo puedo restaurar yo a Jesucristo como mi Padre? Porque lo quiero ver verdaderamente como un Padre, y al Espíritu Santo igual. ¿Cómo es que puedo llegar a conocerlos de esa forma? Porque al único que le doy la reverencia como Padre es a Jehová. Es al único que le puedo decir Abba Padre. Porque el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. Y dio la vida por mí, y sé que lo hizo, pero no lo puedo reconocer como mi Padre. Está bien que nosotros podemos conocer nosotros llegamos a conocer primero al Hijo para conocer al Padre. Yo conocí al revés, primero creo que conozco más al Padre que al Hijo. Y al Espíritu Santo le doy toda la reverencia del mundo porque sé que es el Creador, pero no lo veo como un Padre. ¿Cómo puedo restaurar yo eso, papá? Porque yo veo, por decir, yo siempre se los he dicho, para mí es bien chistoso que Randy yo lo vea como un padre, cuando mi padre, yo le llevo más de 15 años a Randy, y yo lo veo como un padre, te veo a ti como un padre, y tenemos prácticamente la misma edad. Pero de ahí en fuera, ¿cómo puedo yo conocer a los que nos han traído, a los que nos han presentado? Porque esas son mis preguntas. Y sigo preguntando eso mismo. ¿Cómo puedo yo conocerlos como padres? ¿Y en qué momento perdí eso? Bueno, déjame explicarte. No estamos presentando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como padres.
Hemos hablado de la triple paternidad, pero para nosotros, como el Padre de nuestro cuerpo, como el Padre de nuestra alma y como el Padre de nuestro espíritu. Y al que tenemos que ver como Padre es exactamente a Dios, a Jehová, no a nuestro Señor Jesucristo, no al Espíritu Santo. Pero si queremos hablar en orden de teología y de doctrina, no hay problema si al Espíritu Santo le decimos Padre, y no hay problema si a Jesucristo le decimos Padre, porque todos ellos tres son uno, y ellos no padecen de nosotros, de envidia, de celos, entonces no hay problema, pero sí tenemos que saber que hay un orden, que la Biblia dice el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. Entonces es totalmente diferente. A quien tienes que ver tú como Padre de tu espíritu es a Dios, de tu alma a tu pastor, ¿verdad? Y de tu cuerpo a tu padre biológico. Voy a tocar un punto que creo que es muy importante, que también sepamos. Una persona que crece sin padre, como el caso de David. David tuvo un padre llamado Isaí, porque la Biblia lo dice, pero era un padre ausente. Y muchos tuvieron también padre en casa, padre que físicamente estaba ahí, viendo la televisión, leyendo el periódico, estaba ahí físicamente, pero no estaba atendiendo las necesidades de sus hijos. Entonces, a David yo y muchos de los que estamos aquí quizás nos reflejamos en la vida de David, que nos tocó que salir al campo a trabajar desde muy pequeños, enfrentarnos a los osos y a los leones, sin papitis y sin mamitis, ¿verdad? Y el problema de eso es que a un huérfano que crece así, te hace como estar a la defensiva, de que todo ha sido batalla, batalla, lucha, lucha, pleito, pleito, enemigos, enemigos, toda la vida te ha tocado que defenderte. Entonces te ha dado fuerza, te ha hecho hombre, pero a la misma vez te ha dañado, porque te ha hecho un hombre duro, recio, ¿verdad? De esos padres que no pudieron abrazar, no pudieron besar, no pudieron. Aunque la imagen esté desquebrajada, la gente ve en ti paternidad. Y eso no es por casualidad. Algo de revelación ven en tu vida. Pero yo sí creo, Carlitos, yo lo puedo ver, no quiero ofender a nadie, no te pongo también a ti como ejemplo. Pero una persona que en su carácter, su forma de hablar es recio, es enojado, es legalista, seguramente la imagen paternal está haciendo falta ahí, ¿verdad? Y yo sí creo que este tema, este libro, hermano, yo espero en Dios que se siga reproduciendo, que siga llegando a más manos. A mí me hubiera gustado poder hacer que este libro le llegara hasta gente inconversa. Yo sé que viene el Día del Padre y yo preferiría que le regalen un libro y no un reloj, un lapicero, un par de lentes, una camisa, una llegada a un restaurante. Yo creo que esto vale más que cualquier cosa, porque lo que tiene dañada a la sociedad y a mucha gente adentro de la iglesia es la imagen paternal. Ese es el resultado que tenemos en la iglesia y en el mundo. ¿Alguien más quiere comentar algo?
Allá está el papá de estas dos hermosuras que tengo aquí a mi lado derecho y izquierdo. Ahorita que Charlie hace mención de que él no ve a Jesús como padre, yo quiero preguntarle, yo lo veo como un hermano, porque dice que él es el primogénito. Entonces, ¿es correcto verlo como hermano o no es correcto verlo como hermano? Claro. O sea, no tengo por qué verlo como un padre, pues porque el padre es el padre. Entonces, esa es mi pregunta, Sí, ¿es lo correcto o no? Lo correcto es verlo como hermano, pero también es correcto cuando Felipe le dijo, solo muéstranos al Padre. Y él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también es correcto decir que él dijo, no los dejaré huérfanos, o sea que él los vio como hijos a sus discípulos, tomando él una actitud de padre, ¿verdad? O sea, es correcto lo que usted nos dice, hermano Raúl, y también es correcto lo que Carlos dice, solo que en el orden nosotros tenemos que verlo a Dios como padre, a Jesús como hermano, y nos metemos a camisa de 11 varas, ¿cómo vamos a ver al Espíritu Santo? Pero si nos tomamos de la palabra Shaddai en el griego, que traducido es pechos que amamantan, yo puedo ver al Espíritu Santo en muchas funciones, como lo hace una madre para con su hijo. Amén. ¿Alguien más? Tú, Pastor Eduardo, estás ahí queriendo levantar la mano, pero... Bueno, Dios les bendiga, buenas tardes. Escuchando esto me suena muy interesante las tres paternidades. Pero bueno, a lo que yo he aprendido de la Escritura, Dios primeramente nos restaura esa paternidad, la del Espíritu, porque dice la Escritura, ¿no?, que Él ha derramado de su Santo Espíritu, por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Entonces, bueno, ese es el principio, ¿no?, de que nosotros empezamos a ser renovados en esta paternidad, porque ciertamente no muchos venimos al ministerio y pues nos falla la paternidad biológica, la paternidad ministerial, porque pues obviamente no la hay, no la hubo, no la existió, pero Dios empieza a restaurar y nos da a nosotros, para que de gracia también recibimos de Él, para poder ministrar conforme a su corazón, ¿no?, como hijos de Dios. Entonces sí es correcta mi observación de que Dios empieza primero por el Espíritu, ¿no? La primera que restaura es la del Espíritu. Entonces, esa es mi duda, ¿verdad? Sí, yo sí creo que Dios empieza siempre por dentro, ¿verdad? La primera parte que Dios empieza a trabajar con nosotros es la de adentro, y en este caso es la del Espíritu. Y la empieza a restaurar desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo, porque nuestro espíritu es vivificado. Y de ahí empezamos a tener una relación con Dios, ¿verdad? Pero la imagen de la paternidad de Dios va a ser restaurada conforme nosotros vayamos adquiriendo la identidad de hijos, ¿verdad? Y empecemos a tener una relación con Él como el de un hijo con un padre, no como un señor, no como un creador, sino como padre. Cuando empezamos a tener esa relación, se va restaurando, ¿verdad? Hasta el momento, hasta el punto en que tú tienes sanada esa restauración. Después va a sanar tu alma, la paternidad. Muchos pastores no han querido agarrar una paternidad. En los años de Elín, del doctor Ríos Paredes, que empezó con cobertura, él solamente vio cobertura y apostolado, no vio paternidad. Pero desde los años 2000 hasta donde estamos ya 2019, se ha venido hablando mucho sobre paternidad. Y a muchos pastores como que no les conviene agarrar la paternidad, o no la quieren. Prefieren seguir viendo a las ovejas como ovejas y no como hijos.
¿Cuál es la razón? Y oigan la revelación. Le preguntas a un pastor, ¿cuántas ovejas te gustaría tener en tu congregación? 5,000, 10,000, 12,000, 40,000. Y le preguntas al mismo pastor, ¿y cuántos hijos quisieras tener en tu congregación? Hijos 2 o lo más 3. ¿Verdad? ¿Cambia o no cambia el concepto? ¿Por qué si quieres 5,000 ovejas y solo 3 hijos? Porque a las ovejas le quitas la lana y a los hijos les tienes que dar lana, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios ha empezado a restaurar, hermano, la imagen paternal, para que nosotros dirijamos nuestro ministerio bajo esa unción, bajo esa cobertura paternal. Y aprovecho, Pastor Eduardo, para decirle a los pastores que estamos aquí, esto es algo que Dios me dio a mí hace, no sé, unos 25 años. Yo en un devocional con él me dijo que todos los ministros, óyeme, todos los ministros necesitamos un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Que ningún ministro puede estar sin su Pablo, sin su apóstol, sin su cobertura, sin su padre espiritual, pues es el que pone los fundamentos, la doctrina, la enseñanza. Y que todos necesitamos un Bernabé, un compañero, un amigo, con el que te preste el hombro para que puedas llorar, para que te puedas ministrar, ¿verdad? Porque muchos pastores carecemos de amigos. Tenemos conocidos, pero es que amigo, como dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Hay amigos mejor que hermanos. Y todos necesitamos un Timoteo, un hijo espiritual, un discípulo a quien puedas instruir, discipular, darle tus enseñanzas, tu doctrina, tu experiencia, y a quien le vas a dejar el estafeta, el ministerio, cuando te vayas. Amén. Pero a veces nosotros solo queremos Timoteos y nos olvidamos de los Bernabé y de los Pablos, porque no queremos entrar al orden divino. Porque quizá ya tuvimos un Pablo que nos dañó, ¿verdad? Ya estuvimos bajo cobertura de alguien que lo que ejerció en nosotros fue ¿qué podía decir, hermano? Como que el diablo nos hubiera pastoreado, ¿verdad? Entonces hay muchos pastores que les hablan de cobertura y les dan ñáñaras, ¿verdad? Dicen, no, gracias. Yo mejor, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Mejor me agarro del Salmo 23 que de alguien físico. Pero el hecho que hayamos tenido una mala experiencia, no seamos como las mujeres, ¿verdad? Con el perdón de ellas, que nos califican a los hombres, todos son iguales. No todos los apóstoles somos iguales. Amén. Amén. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? ¿O sí? Pero tienen que leer el libro, entonces los invitamos a que pasen a comprar el libro, pueden regalárselo a alguien, aparte de que va a ser mucha bendición para ustedes, lo pueden compartir, como decía el apóstol Mario, de verdad que es un buen regalo, y aprovechar la oportunidad para que se los pueda firmar, se puedan tomar la foto con él. Aquí está Brenda, que nos está haciendo favor de venderlos. La del abanico. Hoy están de oferta, entonces hay que aprovecharlo. Y pues ha sido un placer que estén con nosotros. Sí, claro. Entonces los queremos invitar a que pasen, pero antes vamos a darle unos minutitos al apóstol. Yo quiero agradecerle a Dios y a algunas personas honrándolos, dándoles este libro con una dedicatoria, y voy a pedirles que por favor
pasen acá. Voy a pedirle al apóstol Edgar que venga. Yo quiero hacerle entrega al apóstol Edgar de este libro y a Erika, su esposa, y deseándoles que Dios bendiga, multiplique y prospere su ministerio y que les dé muchos hijos. Amén. Que esa restauración paternal sea grande en ustedes. Amén. Muy bien. Y así es que Dios les bendiga. Apóstol, te bendigo. Y bueno, entregarle también este libro al pastor Randy y a Brendita. Ellos como ustedes han sabido, ellos han sido unos hijos hermosos para mí. Yo los amo mucho. Se han desprendido de a veces cosas materiales que ni tienen. Me han hecho sentirme muy bien con su amor. Y pues gracias por todo. Yo sé que ustedes, el apóstol Edgar, Erika, algunos miembros de la iglesia y el pastor y el hermano Manuel y Flor han sido parte de esto y quiero agradecerles. Los amo mucho y les deseo muchas bendiciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, yo he terminado. Gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga.